Hola, qué gusto saludarles. Yo soy Agustín. Bienvenidos a este tu podcast, El gusto por leer. Y estoy muy contento de continuar este viaje contigo. Lo más importante es dedicar un tiempo de nuestra vida a uno de los placeres más agradables, el placer por leer. Así que, acomódate en tu lugar favorito con tu taza de café o bebida preferida para que escuches a gusto este episodio, que es el noveno de la primera serie. Antes de continuar, he revisado las estadísticas del podcast y veo que aunque el número de vistas ha aumentado, gracias a ustedes, aún así hay pocos que se han suscrito al canal. Así que primero, quiero darte las gracias por escucharme y segundo, pedirte que me ayudes a hacer crecer esta comunidad, asegurándote de suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Espero que juntos alcancemos pronto los 1000 suscriptores. Me encuentras como @elgustoporleer, todo junto en minúscula. Nuevamente, @elgustoporleer, todo junto en minúscula, en las plataformas sociales de YouTube, Facebook e Instagram. Recuerda también dejar tus comentarios, porque tu opinión es muy importante y me gustaría conocerla. Ahora sí, comencemos el viaje de este episodio. El episodio de hoy se titula El miedo y lo fantástico en los libros. Vamos a adentrarnos ahora en un territorio un poco distinto, un poco más oscuro, más misterioso, pero profundamente fascinante. Los fragmentos que voy a leer nos invitan a disfrutar la lectura como un placer cotidiano, porque leer es un placer que se disfruta como una taza de café. Hoy lo haremos del poema El Cuervo, del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Es una de las obras más emblemáticas de la literatura universal, del maestro del misterio. A continuación, la semblanza del autor. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta y crítico norteamericano del siglo XIX. Es considerado uno de los grandes maestros del cuento corto y el creador del relato detectivesco moderno. Las experiencias que vivió influyeron en su obra, donde predominan temas como la muerte, la locura, el miedo y, más que todo, lo sobrenatural. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Quedó huérfano a los 3 años y su niñez fue muy conflictiva. A los 35 años se casó con su prima de 13 años, cuya muerte por tuberculosis lo sumió en una profunda depresión. Murió en Baltimore en 1849, a la edad de 40 años, en extrañas circunstancias que siguen siendo un misterio. Su cuerpo está enterrado en el cementerio Westminster Hall de la ciudad de Baltimore. El Cuervo no es una novela, sino un poema narrativo publicado en 1845. A través de un lenguaje musical y profundamente simbólico, nos introduce en la mente de un hombre atrapado en el dolor, la memoria y lo inexplicable. La historia ocurre en una noche fría y silenciosa. Un hombre que llora la pérdida de su amada Leonora recibe la inesperada visita de un cuervo que entra en su habitación y que parece responder a sus preguntas con una sola palabra: nunca más, simbolizando el dolor eterno y la locura. Entre sus obras más destacadas se encuentran relatos como El corazón delator, La caída de la casa Usher y El gato negro.
Te comparto dos datos curiosos que encontré. El primero, el nombre Baltimore Ravens, Cuervos de Baltimore, del equipo de fútbol americano de la NFL, tiene su origen como un homenaje al célebre escritor y poeta Edgar Allan Poe. Y el segundo, el Poe Toaster o el brindis de Poe. Durante décadas, un misterioso visitante, conocido como el Poe Toaster, dejó 3 rosas y una botella de coñac en la tumba cada 19 de enero, aniversario de su nacimiento, una tradición que duró unos 70 años. A continuación haré algunas lecturas de su obra. La primera lectura se titula La noche del recuerdo. Era una noche profunda, de esas en las que el silencio pesa y el tiempo parece detenerse. El reloj parecía detenido y la mente, inquieta, no encontraba descanso. Un hombre, solo, cansado, abatido, repasaba antiguos libros olvidados. Buscaba algo más que conocimiento. Buscaba consuelo. Había en su corazón un vacío imposible de nombrar, que no podía dejar de resonar en su mente: la ausencia de Leonora. Cada página que pasaba era un intento por escapar del dolor, pero el recuerdo insistía. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado meditaba, la habitación no estaba vacía, estaba llena de recuerdos, y esa noche interminable comenzaba algo que cambiaría todo. Y te propongo las siguientes preguntas. ¿La escena inicial del poema te transmite alguna emoción? ¿Alguna vez has sentido el peso del silencio en la noche? ¿Crees tú que la lectura puede ser refugio ante la tristeza? La segunda lectura se titula El susurro en la puerta. De pronto, algo rompe el silencio. Un sonido leve, casi imperceptible. Un golpeteo. No es fuerte, no es violento, es insistente. El protagonista se detiene, escucha, duda. Debe ser alguien llamando a mi puerta, piensa, intentando convencerse, intentando racionalizar lo inexplicable. Pero hay algo en ese sonido, algo que no encaja. Se levanta lentamente. Cada paso resuena en la habitación vacía. Abre la puerta y no hay nadie. Solo obscuridad, solo la noche y el eco de su propia inquietud. Pero el miedo ya ha entrado, no por la puerta, sino por la mente. Y te propongo las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Lo que ves o lo que imaginas? ¿Cómo reaccionas cuando no encuentras una explicación a algo? La tercera lectura se titula El visitante inesperado. El sonido vuelve, pero esta vez viene de la ventana. El viento empuja y las cortinas se agitan. Y de pronto entra un cuervo, negro, imponente, silencioso. No duda, no titubea, se posa directamente sobre el busto de Palas Atenea, símbolo de la sabiduría, como si supiera exactamente a dónde ir. El hombre lo observa, desconcertado.
¿Es solo un ave o algo más? El cuervo no responde, no se mueve, no parpadea, solo permanece, como una sombra viva, como un pensamiento oscuro que ha decidido quedarse. Y estas son mis preguntas para ti. ¿Qué crees que representa la figura del cuervo en esta historia? ¿Por qué aparece en ese momento específico? ¿Por qué crees que repite siempre lo mismo? La cuarta lectura se titula Nunca más. Al principio parece un juego. El hombre, curioso, decide hablarle al cuervo. Le hace preguntas simples, casi con ironía. Pero entonces ocurre algo inquietante. El cuervo responde, y su respuesta es siempre la misma. Nunca más. Una palabra, pero cargada de significado. El protagonista insiste, pregunta de nuevo y de nuevo. ¿Volveré a abrazar a mi amada, a Leonora? ¿Encontraré la paz? ¿Habrá consuelo para mi dolor? Y el cuervo, imperturbable, responde, nunca más. Lo que comenzó como curiosidad se transforma en desesperación, porque esa palabra ya no viene del ave, parece venir de su propio interior. Y estas son las preguntas que tengo para ti. ¿Crees que el cuervo responde o refleja lo que el protagonista siente? Si has perdido a alguien en tu vida, ¿cómo lo enfrentaste? La quinta lectura se titula La sombra eterna. La habitación ya no es la misma. El aire pesa. La luz se desvanece. Y el cuervo sigue ahí, inmóvil, eterno. El hombre, agotado, deja de preguntar. Ya no busca respuestas porque ha comprendido algo terrible. No habrá alivio, no habrá olvido. La sombra del cuervo se extiende sobre el suelo y parece envolverlo todo, incluso su alma. Y mi alma, de esa sombra que flota sobre el suelo, no se alzará. Nunca más. El miedo ya no es externo, se ha convertido en parte de él. Y te propongo las siguientes preguntas. En tu opinión, ¿qué es lo que representa el final? ¿Una derrota o una aceptación? ¿Crees que el final es trágico o es liberador? ¿Qué papel juega la memoria en tu vida emocional? Hasta aquí la lectura. Y esta es mi reflexión final del episodio. El miedo, cuando se presenta en los libros, no siempre busca asustarnos. A veces busca ayudarnos a comprender nuestras emociones más profundas. Hoy, el cuervo nos recuerda que la memoria, el amor y la pérdida también forman parte de nuestra historia. Antes de concluir este episodio de la serie 1, te invito a que en las siguientes 2 semanas releas El Cuervo de Edgar Allan Poe o explores otras obras como El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde o El giro del tornillo de Henry James y lo compartas con alguien que le guste el misterio. Y al hacerlo, disfrútalo con un café o una copa de vino. Gracias por acompañarme en este 9º episodio de la primera serie de El gusto por leer.
Si lo disfrutaste, compártelo con alguien en este viaje de sombras y palabras. Tu opinión es muy importante y me gustaría conocerla. Ayúdame suscribiéndote al canal y activando todas las notificaciones. Recuerda que me encuentras como @elgustoporleer, todo en minúscula. @elgustoporleer, todo junto y en minúscula, en las plataformas sociales de YouTube, Facebook e Instagram. Yo soy Agustín. Nos escuchamos en la siguiente página.